profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo andan? Le damos la bienvenida a Melissa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Ella, Buenas tardes, profe. ella es más mala que yo, sépanlo. Así les digo. Como No, dejan los cartelitos, no podemos ver las caras que ponen, pero Melissa, ya les digo, es mucho más mala que yo. hola, profe. Así. Hola, ¿cómo andas, Belén? Usted no es mala, profe. Bien, ¿y usted? Bien. Soy medio siniestra nomás a veces. Es que todavía no les hice bullying, por eso dicen que no soy tan mala. Es distinto el bullying online que presencial, chicos. Están ¿Verdad? salvados ahí, sí. Sí. La verdad que no me inspira tanto, porque veo cartelitos nada más. ¿Ves? Matías es uno que me está dando así como la idea de que existe. ¿No? Es el único que me dice está vivo. Los demás están congelados. Igual que yo. Profe, yo también estoy vivo, ¿no? Pincho también aparece de vez en cuando, nos deja ver la cara. ¿No? Bueno, ¿cómo les ha ido con la tarea que tienen para el lunes? Estamos trabajando, profe. Yo todavía estoy Bien, en proceso. viendo. ¿Está bien? Eso, profe. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Sí, sobre el ejercicio número 3, digamos, aparte de completar, ¿qué más habría que hacer, digamos? No lo entendí bien. Ahí dice, completar, o sea, tienen que encontrar Sí, ya el lo completamos. concepto Sí. que define eso y dar 3 ejemplos en los que ese concepto me sirva para tomar una decisión. Yo me apoyo en ese valor para tomar una decisión. Porque por ahí dice, si ese valor es 20, quiere decir que bla, 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 bla. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer es generar 3 ejemplos a donde el valor ese sirva para tomar decisiones. Como por ejemplo, me convendría pedir más de este producto o discontinuarlo o, bueno, algo. ¿Sí? Bien, profe, gracias, ¿no? De nada. Ya esperamos que terminen de entrar. ¿Se escuchaba la música? Sí, profe, Sí, sí. he escuchado. Sí, profe. Música vieja, pero díganme que les ha gustado. Primera vez que escucho este tema. Sí. Snow Patrol es muy bueno, Snow Patrol. A mí me gusta descubrir, les cuento que a mí me gusta mucho descubrir cantantes, bandas. Sí. Tiene una onda Nirvana, sí. Una onda. Claro. Heaven, Bon Iver y todos esos, sí. Si les gusta ese tipo de música, hay un grupo holandés que canta en inglés que se llama Heaven. Yo les escribo en el chat, como para estudiar, es muy lindo. Ahí está, así se llama el grupo ese. En todo caso, el lunes empezamos con esa música que es súper tranqui. Tranqui, pero con power. No sé si se entiende. Bueno, parece que estamos todos los que somos. Dante, hola. Hola. Es otro que vive. Bueno, ¿empezamos entonces? Sí, ¿Le puedo hacer una consulta del TP antes de que arranquemos? por supuesto, si en eso estábamos. Y comienzo a hablar de música porque vos no me preguntas nada. Sí, pero estaba muy interesante, profe, no puede interrumpir esa conversación. Bueno, dale. En el punto 1, un diagrama, ¿puede hacer referencia a 2 modelos o estoy muy errado? O sea, como tener Muy cositas... errado. Perfecto. O sea, sí. No. Hace referencia a un solo modelo que sobre ese modelo, sobre ese diagrama, puedas hacerles adaptaciones
para que, por ejemplo, represente a que sí incluye faltantes o no, es otra historia. Pero son dos modelos diferentes. Bien, profe, listo. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más? Arrancamos. Sí, diga. Profe, Sí. en el punto 2, aparte del diagrama de Pareto que nos pedía, ¿deberíamos hacer otro gráfico para ejemplificar mejor el concepto o no hace falta? Lo que ustedes quieran. Yo ahí les puse. Expresen, o sea, resuman eso, resuman la idea, expresen la idea como se les cante, usando el recurso que quieran, gráficos, cuadros sinópticos, lo que sea. Es más, alguien, no me acuerdo en cuál de las comisiones, me propuso, no me acuerdo qué herramienta, entonces le dije, pásame el enlace, y porque si está en la nube directamente, abrimos el enlace y está. ¿Ya está? Sí, no hay problema. Perfecto, Libertad, profe, gracias. libertad total para hacer. Ya les dije, ahí está presentado el modelo ese, que se usa mucho, y puede ser, digo, yo les pasé un blog, ¿sí? Un artículo, pero habría que ver cómo les hubiese gustado a ustedes encontrarlo. Entonces, si les hubiese gustado encontrarlo como un presi, hacen un presi. Si les hubiese gustado encontrarlo como un cuadro sinóptico, lo hacen, como lo que quieran. ¿Bien? Manitos, manitos, diciendo bien, por favor, algo. Bien, profe. Que Sí, no me profe, hagan, está Sí, bien. profe. que no me hagan sentir tan sola, porque nadie me da bola. Profe, ¿puedo compartir yo pantalla? Por supuesto, gracias Meli. Mm. Gracias, porque de esa manera yo me libero. No, usted tiene que ir ayudando ahí, dando una manita. Bueno, para los que llegaron tarde, me presento, me sumo a la cátedra para ayudar con la materia. Mi nombre es Melissa Gramajo, ya estoy recibida de ingeniero en sistema hace 2 años. Y bueno, la idea acá es que aprendamos juntos, yo aprendo de ustedes y ustedes aprendan de mí, y bueno, y con la profe también. Así que les comparto pantalla. ¿Me dicen si están viendo? Sí, se ve bien. Sí, profe. Perfecto. Bien. Para empezar, hoy vamos a comenzar con la clase de programación lineal. ¿Estuvieron leyendo algo? La profe me dijo que le dio de tarea empezar a leer. ¿Buscaron algo del concepto de programación lineal? ¿Tienen idea? Sí, Sí. yo vi de que estoy viendo en un video en el cual lo mencionaba, que es un método que nos sirve para tomar decisiones dando los mejores, los resultados factibles, y de ahí se optimiza, ya sea maximizando o minimizando de acuerdo a unos puntos que se los obtienen por una función lineal, que le llaman programación, porque por la programación es la solución a un problema a través de métodos o tareas, y lineal porque se usa una función lineal para poder llegar a un punto que sería la optimización digamos, de este problema. Sí, muy bien. Todos estos problemas se usan para tomar decisiones, igual que la parte de inventarios, todo se usa para tomar decisiones. Bueno, la diferencia, como dijiste, este tipo de programas utilizan las ecuaciones lineales. Entonces acá capaz que sea un poquito más complejo, no complejo, sino hay que tener un desarrollo más amplio que en inventarios, porque acá tenemos que formular la fórmula, encontrar variables y armar el modelo que nos va a dar las respuestas correctas. Para comenzar, vamos a empezar de nuevo viendo la metodología de la investigación operativa, que es con la metodología que vienen trabajando ya.
que se basa en la definición del problema. Después de tener definido el problema, desarrollamos el modelo matemático y la recolección de datos. La recolección de datos siempre es una parte importante, porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de algoritmo que otra materia relacionada? Ustedes antes de empezar un problema, ¿qué le hacían definir? El diccionario de datos, que son todos los datos que tiene el problema y que hay que relevarlos antes de empezar un desarrollo. Porque si no, si vos empezás a desarrollar antes de plantear estos datos, podés obtener una solución errónea por falta de interpretación. Y bueno, a partir de esto, uno obtiene una solución. Vemos si esta solución es válida de acuerdo al problema que tenemos. Si es válida, la implementamos. Y si no, modificamos el modelo repetidamente hasta que encontremos la solución adecuada. Acá voy a hacer una pequeña reseña histórica de la programación lineal, como para tener en cuenta. La programación lineal parte de las ciencias básicas que son llegadas a aplicar. Todo comienza con Fourier en 1826, que anticipa la programación lineal. No es que él dijo, no, yo creo esto para tener la programación lineal, sino él hizo un teorema y de ahí en un futuro se dieron cuenta, en base a lo de Fourier puedo aplicar algo y estos son la programación lineal. Después de Fourier viene Gauss, que utiliza las ecuaciones lineales gaussianas. ¿Se acuerdan de álgebra? De todas esas ecuaciones, matemática superior. Sí. Sí. Bueno, todas esas cosas que uno piensa que no sirven, es una manera de aplicar todo esto que hoy en día tienen una aplicación que se muestra más, digamos, todo eso, el modelo abstracto que ve en Gauss con Fourier, hoy en día con la aplicación lineal tiene algo más concreto que puedes ver. Después en donde surge realmente la programación lineal a través de la Segunda Guerra Mundial. Con todo el tema de las guerras, los soldados tenían que ver, por ejemplo, una dieta óptima que hay que hacer con los recursos que se tenía, una distribución de comida adecuada, dónde debo ubicar, por ejemplo, las trincheras estratégicamente. Todo eso se hace mediante programación lineal. Después, con el tiempo, salieron, por ejemplo, Kantorovich, que es un investigador que gana el Premio Nobel de la Economía mediante la aplicación de programaciones lineales. Ya pueden ver que con el avance del tiempo ya se va haciendo una aplicación más práctica, digamos. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, se pueden hacer millones de aplicaciones porque no tenemos ya limitación de procesamiento de datos y tiempo. Aquí podemos ver algunas de las aplicaciones que podemos hacer con la programación lineal. Por ejemplo, podemos hacer la planificación de la gestión de stock, planificación de transporte, optimización de costos. En cuanto a costos, no sé si tienen algún amigo en ciencias económicas, yo tengo una amiga que también sufren con esta materia, que encima tienen una materia costos que es específico de todo esto de programación lineal, que se la pasan estudiando, así que está bueno también saber que otras carreras también lo utilizan. Después también podemos planificar cuáles... Sí. Disculpa, acá ustedes están mirando varias aplicaciones de programación lineal y voy a hacer referencia de nuevo a la pirámide organizacional. ¿Se acuerdan que veíamos que en el nivel estratégico se plantea la visión, se plantean los objetivos de la organización, de la empresa, y esas ideas que son en el plano de las ideas en cuanto a cómo comercializar, a qué cosas comercializar, a qué tipo de clientes tener, por ejemplo, a proyectos de ampliación de infraestructura, de capacidad, de comercialización en general, de logística. Todo eso se tiene que concretar. Se tiene, digamos, esas ideas tienen que ir siendo concretadas a través de la coordinación de los recursos. Y justamente estos modelos de programación lineal lo que permiten es tomar decisiones, apoyar la toma de decisiones vinculadas a la combinación
óptima de recursos, a la combinación de recursos que nos dé el mejor beneficio para la organización. Pero siempre estos modelos van a estar aplicados en el nivel operativo, esto es, en la base de la pirámide organizacional, a donde se ejecutan, a donde se hacen las transacciones. Eso nada más. Bien, entonces continuemos. ¿Alguno tiene algún ejemplo? O sea, bueno, ahí están leyendo lo que está, pero algún ejemplo concreto de alguna aplicación de programación lineal que puedan dar. Minimizar los costos a la hora de realizar alguna operación de alguna compra para la obtención de algún producto final. Sí, está bien. Podrían ser también problemas de la mezcla de los productos para hacer alguna receta o algo en particular. Sí, ahí por ejemplo con mezcla podemos ver de optimizar las medidas que vamos a utilizar y obtener el mayor rendimiento de esos productos. Está bueno el ejemplo. ¿Algún otro? A ver, ¿alguien piensa, se imagina en qué casos se podría querer minimizar pérdidas? A la hora de realizar una inversión, profe. Bien. O una liquidación de un negocio, por ejemplo. Yo quiero liquidar un negocio, entonces voy a querer minimizar las pérdidas, liquidar una empresa, hacer una fusión. Porque aparte, así como dice minimizar pérdidas, podría ser minimizar pérdidas de material en un proceso, podría ser minimizar descartes en un proceso productivo. O sea, no siempre las pérdidas van a ser, digamos, no siempre los objetivos van a estar referidos a valores económicos, sino que también pueden ser maximización de la producción misma, de la ocupación, cuando habla de planificación de ocupación de máquinas, va a estar tratando de minimizar el tiempo de ocio o maximizar el tiempo de ocupación. Digo, los objetivos no siempre son económicos, sino que pueden ser de maximización o minimización de tiempos, de uso de materiales, de cantidad de personas asignadas a tareas, y eso es lo que vamos a ir viendo durante todo el desarrollo de este tema. Bien, continuamos con la definición de qué es la programación lineal. La programación lineal, como dice ahí, es un método matemático que sirve para optimizar. Esta optimización se hace mediante dos formas, maximizando o minimizando según se requiera. Y bueno, se optimiza una función cuya variable están sujetas a restricciones siempre y cuando la función y las restricciones sean linealmente dependientes de las variables. La función a optimizar modela una situación práctica. Con esto, o sea, ¿me pueden decir también cuál es la característica principal de esto de la programación lineal? Cuando hablamos de programación lineal, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo son las variables? ¿Son de un grado? Sí, tienen ¿Qué exponente cosa es? 1. Claro, ¿qué cosa tiene grado 1? La Variables. Las variables. Las variables que intervienen tienen grado 1. Ahí lo que hay que ver, y les pido que se acuerden para no ser escrachados mal, es que cuando yo tengo multiplicación de variables, me fui de la linealidad. Esto quiere decir que si yo tengo 2, 3 variables de grado 1, no quiere decir que al multiplicarlas siga siendo lineal, sino que para que sea lineal tengo que tener coeficiente y variable solamente. ¿Sí? Ahí aparece un término, de estos términos que están en negrita, que dice es un método matemático. Cuando hablamos de programación lineal estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales resueltos según un método matemático determinado. Pero cuando ustedes
tienen que resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿con qué método podrían aplicar? Eh, Sustitución puede directa. ser. Sustitución, ¿qué más? Igualación. Igualación, ¿qué más? Un poquito más, ¿quién da más? Eso me viene buenísimo cuando tengo dos variables. Cuando Diferencia tengo puede ser, 100, profe. Un sistema de ecuaciones, Bueno. profe. está bien. ¿Cómo resuelvo un sistema de ecuaciones? Matemática superior, Matrices. Gráficamente. no, gráficamente dos variables. Laplace. Laplace, ¿qué más? Kramer. Kramer, ¿qué más? Gauss, Gauss-Jordan puede ser. Gauss-Jordan, ¿sí? Determinante. Determinante. Bueno, entonces estamos hablando de cosas que ustedes ya conocen. Digo, no estamos hablando de nada extraño, estamos hablando de herramientas que ustedes conocen, de elementos que ustedes conocen, nada más que acá con este tema le vamos a dar una aplicación diferente. Solamente eso. Luego, el otro término en negrita que aparece ahí es variables. ¿Qué es una variable? En la programación lineal creo que se llamaban variables de decisión y eran insumos los cuales nosotros los podemos controlar dentro de la situación problemática. Muy bien. O sea, que es una cantidad sobre la cual yo puedo decidir. Digamos, la traducción de lo que dijo JP es una cantidad sobre la que yo puedo decidir. Por ejemplo, si me dicen, tenés que producir, a ver qué puede ser, empanadas, entonces yo puedo tomar la decisión de producir lo máximo que pueda, pero también puedo tomar la decisión de producir 0 o cualquier valor en el medio. Eso es una cantidad variable. Entonces vamos a usar símbolos que van a dar lugar a esa variabilidad. Y además aparece, el siguiente término que aparece ahí es restricciones. ¿Qué es esa? ¿Qué son las restricciones, Ariel? Serían las condiciones, profe, que se las representarían por inecuaciones, las A condiciones ver. del problema. Bien. Ahora Kay se va a quedar calladita y vamos a dejar que Ariel nos cuente qué es para él una restricción. Y serían reglas por las cuales no se puede resolver. No, una restricción no es una infactibilidad. Sería como un límite. Un límite. Bueno, ahora necesito ejemplos de límites que ustedes padezcan, reconozcan por lo menos en su realidad. El sueldo. Bien, la disponibilidad de dinero. Esa es una de las primeras restricciones que se nos hace evidente y que si no tuviésemos restricciones de dinero, César ahora estaría, ¿a dónde estaría César? Viajando por todo el mundo, seguramente. Bien, ¿ves? Este es de los míos. Entonces César, si tuviese toda la plata del universo, estaría en cualquier parte porque total no tendría ni que trabajar, porque ya dispondría de todo el dinero. Quiero otra restricción, El otro tiempo. ejemplo. El tiempo. El tiempo. Ajá, bien. El espacio. El espacio. O sea, todo lo que está derivado de esos recursos básicos son los que me van a condicionar la producción, los que me van a condicionar la actividad. Entonces, estas variables, dice, están sujetas a restricciones porque yo voy a poder producir tantas empanadas como masas tenga. O sea, mi límite está en la cantidad de masas disponibles para armar empanadas. Mis viajes, la cantidad de kilómetros que pueda recorrer, está en función de la cantidad de combustible que dispongo.
La cantidad de personas que tienen que estar inscritas para que un curso se inicie, tienen que ser por lo menos 20. Entonces las restricciones pueden ser pisos o pueden ser techos. La cuestión es que uno tiene que reconocerlas, porque si no creería que puede hacer montones de cosas y en realidad el resultado nos diría, puedes hacer 10.000, pero porque se me escapó que tengo una restricción que no la modelé. ¿Sí? Por eso dice, siempre y cuando la función y las restricciones sean linealmente dependientes de las variables. Chan, ¿qué quiere decir que sean linealmente dependientes de las variables? Que al momento de armar la ecuación tiene que estar presente en la fórmula esa que nosotros encontremos. Bien, pero en la vida real, ¿qué quiere decir linealmente dependiente? Puede ser que, no sé cómo organizarlo, linealmente dependiente sería de que es algo que pasa y lo vas a tener siempre y no es, o sea, no depende, valga la redundancia, de la variable que porque sea justo ese material o ese o ese insumo o eso que justo nos toque. No sé si. O no te estoy entendiendo o no es exactamente eso. Una de No, dos. no sé cómo La, llevarlo bien a palabra. la Puede ser, relación profe, entre... A ver, decime, Mariano. que si aumenta una variable en cierta cantidad, la otra variable también aumenta la misma cantidad. No, quiere decir que si esa variable aumenta, va a aumentar siempre con la misma velocidad. Que por eso dice, cuando la función y las restricciones son linealmente dependientes, quiere decir, una variable, ¿sí? Hay una variable aumenta, entonces aumenta con la misma pendiente en la restricción que en el logro de objetivos. Dice, si yo produzco más, voy a consumir más de una materia prima y voy a ganar más. O sea, el objetivo era maximizar las ganancias, vas a ganar más. La restricción era la cantidad de materia prima, vas a consumir más. A eso se refiere con la dependencia lineal. ¿Sí? Es como que hay una proporción lineal, no exponencial, no cuadrática, no de otro orden. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sigamos. Continuemos. Ahora viene un problema que lo vamos a resolver entre todos. Lo leo así, presten atención. Unas reposterías reconocidas por 2 tortas, Selva Negra y Primavera. En su elaboración requieren, entre otros ingredientes, huevo y azúcar. Para la Selva Negra se necesitan 9 huevos y 500 gramos de azúcar, mientras que para la Primavera son necesarios 8 huevos y 800 gramos de azúcar. Los respectivos precios de venta son 800 y 1000. ¿Cuántas tortas de cada tipo debe fabricar para maximizar su ganancia, sabiendo que dispone de 10 kilos de azúcar y 144 huevos? Acá les explico antes de empezar a resolver el problema, cuál es la secuencia que hay que tener en cuenta para modelar la programación lineal. Primero que nada, tenemos que identificar cuáles son los datos que no son controlables. Es decir, que son aquellos datos que uno no puede manejar, que es, por ejemplo, las proporciones que nos dan, los ingredientes o precios de venta que nos da, porque no lo podemos bajar al precio de venta, porque si no, si yo lo vendo a 100 y la competencia lo está vendiendo a 99 y yo le quiero aumentar a 120, voy a salir perdiendo porque van a ir a comprarla a la competencia. Entonces esos son datos que en este problema no lo estamos pudiendo controlar. ¿Me pueden decir para ustedes cuáles son los datos no controlables acá en el problema? El volumen de Huevo, ventas. azúcar. No sería el Cantidad de huevos las y cantidades de los gramos de huevos, azúcar. de azúcar. Sí, eso es algo que no podemos controlar.
Lo que nosotros nos tenemos que limitar también a tener en cuenta en esto, que el problema ya está dado. El enunciado dice que se tiene 9 huevos y 500 gramos de azúcar. Sí, en otra circunstancia se le puede decir, che, mira, podés comprar más huevo o podés comprar más azúcar, pero este no es el caso. Esos son los que la pastelera nos dijo, mira, yo tengo 9 huevos y 500 gramos de azúcar para esto, y eso es lo que vamos a utilizar. O sea, no es negociable eso. Entonces está bien ahí el dato. Las cantidades de huevo y azúcar disponibles son los datos no controlables. Porque aparte, disculpen, porque aparte, sobre lo que quiere tomar decisiones la pastelera es sobre el uso de huevos y azúcar, porque indudablemente esas tortas además llevan crema, además llevan harina, además llevan cerezas, frutas, dulce de leche, no sé qué cantidad de cosas llevan. Pero no le interesa, ¿se acuerdan cuando decíamos que de un sistema uno tomaba como un subsistema sobre el cual necesitaba tomar decisiones? Hacíamos una abstracción en el caso de los lapicitos en la librería. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, profe. Entonces, en este caso, no es cierto que hay muchas otras cosas que están confluyendo en el proceso de hacer estos dos tipos de tortas. Las personas, los hornos, los espacios, los moldes, o sea, hay montones de cosas que están interviniendo, pero solamente quiere tomar decisiones sobre, o sea, quiere saber para cuánto le alcanza esas cantidades disponibles de huevos y de azúcar que le dicen. Es lo único que le interesa. Entonces, sobre eso tiene que identificar qué cosas puede controlar y qué cosas no puede controlar. Por lo tanto, ¿qué es lo que no puede controlar? La cantidad de los ingredientes. Bien. Entonces, no puede controlar cantidad de huevos, no puede controlar cantidad de azúcar. ¿Qué más no puede controlar? El costo de la Precio. electricidad, ¿Precio? El el precio. gas. No, el gas acá no aparece ni hasta los 20. ¿Qué más es lo que no puede controlar? ¿El tiempo, profe? ¿El tiempo que demora en hacer las tortas? ¿A dónde aparece el tiempo? No, pero pensaba. Pero por eso, acá en este caso, tenemos que circunscribir a este caso. Estamos modelando sobre los huevos, el azúcar disponibles para hacer tortas según una receta. ¿Sí? Entonces me dijeron, no se puede controlar la cantidad de huevos disponibles, ni la cantidad de azúcar disponible, ni el precio de venta. ¿Y qué más no se puede controlar? La cantidad que yo necesito para hacer cada torta. O sea, las recetas. La receta. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esos son los datos no controlables. ¿Y qué es lo que sí se puede controlar? La cantidad de tortas que haga. La producción de cada una. Precio de venta, puede ser. No, la producción de cada uno. ¿Sí? Listo. Sí, continuamos. Bueno, ahí como dijeron, el siguiente paso es identificar las variables de decisión, que son las controlables, que ya quedó claro cuáles son. Estas variables son las que podemos decidir si utilizarlas o no. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos tipos de tortas. Tenemos la selva negra y la primavera. Nuestro objetivo es maximizar la ganancia. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos decidir si producir solo selva negra, producir solo primavera o no producir ninguna de las dos porque no me da ganancia. Para eso utilizamos estos problemas para decidir si nos conviene o no tomar una decisión en base a esas variables. Después el siguiente paso es construir una función objetivo mediante un criterio de optimización. Los criterios de optimización que tenemos es maximizar o minimizar algo. Acá generalmente el enunciado les da qué es lo que hay que hacer, porque por ejemplo acá dice cuántas tortas de cada tipo debe fabricar para maximizar su ganancia.
Entonces nuestra función objetiva es maximizar algo. A partir de eso planteamos nuestra función objetiva y tenemos que construir restricciones. Las restricciones son las limitaciones de lo que tenemos, que son las disponibilidades o requerimientos. Acá leyendo el problema, para ustedes, ¿cuáles son las restricciones que tiene el problema? Que tenés disponible Cantidad 10 kilos de de azúcar y y huevo. 144 huevos. Sí, exactamente. ¿Qué otra restricción Los hay? precios de venta. No, el precio de venta no sería una restricción. Los ingredientes, digamos, que son 9 De- huevos dentro más de la 500 torta. gramos de azúcar. Sí, pero más específicamente, ¿qué nos está limitando acá en el problema? Porque sí, nosotros necesitamos 9 huevos para hacer la torta primavera y 8 huevos para hacer la torta, la selva negra. Pero ¿cuál es el limitante acá? ¿Qué nos limita? ¿El El precio? precio, torta? uno 800 y el otro es 1000. No, Si lean. disponemos de 10 Eso kilos y es que 144. ahí está. la cantidad de Es- azúcar tiene que ser menor a 10 kilos. Sí, eso nos está limitando. Esas son nuestras restricciones, que tenemos solo 10 kilos de azúcar y 144 huevos. Con eso nos tenemos que administrar y producir las cantidades de tortas necesarias, con los requerimientos que tiene cada torta. Una torta requiere 9 huevos, la otra 8, pero tenemos solo 144 huevos. Ahí está limitado. Esa es nuestra restricción. Y finalmente, a partir de obtener todos estos datos, terminamos resolviendo e interpretando el problema. Disculpe, profe, no Sí. entendí cuál sería la tercera restricción que usted dijo. ¿Cuál sería la tercera? La primera, o sea, el azúcar y la tercera cosa. Son dos restricciones, la cantidad pensé de que- azúcar y la cantidad de Bien. huevo. Bien. Después, en base a eso, podemos identificar los datos, bueno, ya como dijeron, esos son los datos no controlables. Las proporciones de cada torta, la cantidad de azúcar y huevos que tenemos y también los precios de venta de cada uno. Estos se clasifican, además de ser datos no controlables, se clasifican en coeficientes tecnológicos, coeficiente económico y RHS, que serían los lados derechos de las ecuaciones. Los coeficientes tecnológicos son el resultado del relevamiento, son tasas de consumo. Por ejemplo, 9 unidades de huevo por una unidad de torta. Esos son los coeficientes que tenemos tecnológicos. Por cada torta vamos a consumir 9 huevos o por cada torta vamos a consumir 500 gramos de azúcar. Después los coeficientes económicos, esto me Para un minutito, para un minutito. Es importante entender que los coeficientes tecnológicos nos van a estar mostrando la velocidad con que se consume un recurso disponible o la velocidad con la que se contribuye a cubrir un requerimiento. ¿Sí? O sea, si tengo 144 huevos, 9 huevos por selva negra y 8 huevos por primavera, son las velocidades de consumo del recurso 144 huevos. Ahora, si me dijesen que cada corral, cada uno de los corrales de gallinas que tengo, contribuyen con 15 huevos por día y tengo que cubrir, por ejemplo, 100 huevos, entonces esa va a ser la velocidad con la que se cubre un requerimiento o una exigencia. Acá lo que tienen que ver es que cuando les digo velocidad, estoy hablando, Melissa les habló de tasa o velocidad, entonces tiene que quedar claro que esas velocidades o tasas siempre van a ser unidad por unidad de tiempo o por espacio, ¿sí? Entonces ahí está diciendo unidad por huevos por unidad de torta, gramos por unidad de torta, ¿sí? Entonces, el análisis dimensional es algo sumamente importante en el modelado, porque muchas veces cuando nos equivocamos en las dimensiones,
y haciendo el análisis dimensional nos damos cuenta de que no está bien, eso nos da una pauta de que hay que corregir el modelo. Seguime, Lisa. Sí. Bueno, después seguimos con los coeficientes económicos. Estos coeficientes económicos son los que me ponderan y me ayudan a tomar la decisión de qué me conviene o no. Por ejemplo, acá nos hacen decidir qué cosas nos implica ganancia, y entonces uno acá decide si fabricar una de las dos tortas, fabricar las dos o no fabricar ninguna. No sé si se entiende. Estos coeficientes no necesariamente son una medida económica, no van a ser siempre plata, pueden ser cantidades, porque justo este problema nos plantea que cuál es la maximización de ganancias, pero puede decir cuál es la maximización de producción de tortas o alguna otra cantidad. No necesariamente es ganar plata, uno puede maximizar espacios, maximizar otras cosas que no sean dinero. Y por último están los RHS, que son las disponibilidades de los recursos que tenemos. Como ya lo hablamos, esto nos ayudan a definir las restricciones, que en este caso la disponibilidad de los recursos son 10 kilos de azúcar y 144 huevos. Pero en otro ejemplo, también las disponibilidades puede ser tiempo disponible de mano de obra por empleado, por ejemplo, cosas así. Son las restricciones que se tienen en el problema. De paso, ¿se acuerdan que yo les he dado para que vean unos videos de teoría de las restricciones? Sí, profe. Y para que lean, ¿sí? La primera Entonces, clase, sí. exactamente. Entonces, exactamente de esas restricciones son de las que estamos hablando. Que los ejemplos que se suelen dar son de sistemas, digamos, de líneas de producción para demostrar que las restricciones son en realidad como dinámicas, ¿no? Porque en el momento dicen que uno soluciona una restricción o se interviene sobre una restricción flexibilizándola, inmediatamente va a aparecer otra. Y esto es porque, digamos, a nadie le quedan dudas de que en el mundo físico siempre voy a tener restricciones o limitaciones de algún tipo. Entonces, estos modelos lo que me van a permitir es identificar esas restricciones, es decir, este es el recurso que me está limitando el crecimiento, que no me está dejando ganar todo lo que quiero, y me da la oportunidad de, una vez identificado, por ejemplo, fortalecerlo, incrementar ese recurso para, por ejemplo, producir más. Si en este caso no puedo producir más porque me falta azúcar, entonces el resultado me diría lo que te está limitando a hacer más tortas es que tenés poca azúcar. Por lo tanto, me llevaría a tomar la decisión de comprar más azúcar para poder producir más y, por ejemplo, aprovechar todos los huevos. Sigamos. Continuemos. Acá continuamos con el segundo paso, que es identificar los datos controlables. Como ya habíamos dicho, los datos controlables son las cantidades de tortas que se fabricarán de selva negra y de primavera. Acá le doy un consejo que me acuerdo de cuando cursaba operativa. Definir una variable de decisión no es solo ponerle una inicial a la variable SP, sino también describirla a la variable y ponerle una unidad. No se olviden, por favor, porque eso trae problemas en los exámenes. Una variable siempre se define. Por ejemplo, la variable selva negra se la define como S, que describe la cantidad de torta selva negra y está medida en unidad. Y bueno, y la otra es la variable P, que es la cantidad de torta primavera y que también está medida en unidad. Después, por último, también tenemos la función objetivo, que mediante los criterios de optimización, que en este caso es maximizar la ganancia. Como les dije anteriormente, generalmente el objetivo del criterio de optimización lo van a ver en el enunciado, si es maximización o minimización. Finalmente, acá tenemos un cuadro con un resumen de todo lo anterior explicado.
les recomiendo que hagan un cuadro porque es mucho más entendible la información y le va a servir a ustedes, porque en este caso tenemos solamente 2 restricciones, pero en problemas de más adelante se puede tener un montón de restricciones y esto le va a servir a ustedes para desarrollar mejor el modelo y no cometer errores. Como pueden ver, acá está acomodando en una tabla por filas y columnas. Las columnas son cada una de las tortas y la disponibilidad de las cosas que hay de cada una. Y por columna están los ingredientes que tenemos y las ganancias, que si lo leen por columna, quiere decir que una torta selva negra consume 9 huevos, una torta primavera consume 8 huevos y tenemos una disponibilidad de 144. Lo mismo que para el azúcar. 500 gramos de azúcar consume la torta selva negra y 800 gramos de azúcar consume la primavera con una disponibilidad de 1000. Y la ganancia que tenemos por cada una es 800 y 1000. A partir de eso tenemos que escribir las inecuaciones que nos van a resolver el problema. No sé si ven ahí que, por ejemplo, lo hacemos a partir de las limitaciones que tenemos, que serían las restricciones, que las restricciones siempre van para el lado derecho y las variables van para el lado izquierdo. Acá, como podemos ver, tenemos 9 unidades sobre 9, que serían la cantidad de huevo, unidades de huevo, por la torta, más 8 unidades que se consume en la torta primavera, tiene que ser menor o igual a 144, que es la disponibilidad de huevos que tenemos. En el mismo caso sucede con el azúcar. Nosotros tenemos 500 gramos de azúcar que se van a utilizar para la selva negra y 800 gramos que se van a utilizar para la torta primavera. Y estas proporciones tienen que ser menor o igual a 10.000 gramos que el azúcar que tenemos disponible. Tengan en cuenta también que por ahí les puede tocar en los problemas, creo que este decía que era, como pueden ver acá, 10 kilos de azúcar. Hay que tener todos los datos en las mismas unidades de medida, porque si no eso va a ocasionar problemas a la hora de resolver el modelo. ¿Hasta aquí alguna Porque, duda? disculpa, Melissa, porque como esto es, después va a ser procesado con un método numérico, con el método numérico que quieran, ya les digo igualación, sustitución, el método numérico funciona perfecto, cuando lo aplican bien, funciona perfecto. Si los datos de entrada están fallutos, entonces el resultado va a ser falluto. Por lo tanto, el análisis dimensional es fundamental para tener buenos resultados. La otra cuestión, que no sé si habrá quedado así como súper claro y nunca está de más insistir en la recomendación, es que yo no tengo que mover un dedo si no analicé bien el problema. O sea, yo no me largo a hacer una aplicación si antes no hice un relevamiento. ¿Es así? ¿O alguien programa sin hacer relevamiento? Bien. Por lo tanto, en este caso, en la medida que yo pueda acomodar los datos que obtuve del relevamiento en una tabla en la que estén las variables como filas y las restricciones, perdón, las variables como columnas y las restricciones como filas, o sea, con este formato, lo único que tienen que hacer es trasladar al sistema de ecuaciones, de inecuaciones en este caso, trasladar al sistema de inecuaciones prácticamente agregando símbolos y unidades y nada más. La otra cosa, como son ecuaciones lineales, aplican todas las propiedades de las ecuaciones lineales. Eso quiere decir que yo puedo multiplicar y dividir ambos miembros, que puedo aplicar la propiedad asociativa, la distributiva, puedo hacer pasaje de términos, o sea, todo lo que se aplica en el análisis matemático aplica aquí también. Y cada vez que yo necesite una simplificación, acomodar los datos, lo hago. De hecho, fíjense que cuando
la ecuación, la inecuación que está escrita con los coeficientes tecnológicos expresados en gramos, ¿sí? Dice 500 gramos por unidad de selva negra más 800 gramos por unidad de primavera, menor o igual que 10 miligramos. Si yo a toda al lado derecho y al lado izquierdo los divido en 100, voy a obtener una ecuación equivalente que va a seguir estando expresada en gramos y que sin embargo me va a evitar trabajar con valores muy grandes para, digamos, solamente para simplificar, sobre todo en esta etapa que estamos trabajando con las manos, ¿no? Que van a hacer gráficos, solución gráfica, entonces para eso es que se aplican esas propiedades. ¿Listo? Bien, y para finalizar, podemos ver que la función maximizada se basa en los precios por unidad por la unidad de torta que vamos a fabricar. Entonces ahí tenemos 800 que sale la torta selva negra más 1000 que es la torta primavera, por la torta primavera. Y esto nos va a dar la ganancia máxima al momento de resolver el problema. Al final, con los valores encontrados con DS, que es la variable de decisión, y P, que es la otra, vamos a sacar el resultado final de las ganancias que vamos a obtener de manera óptima. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta ahora. Disculpa, tengo una pregunta del tema de por qué está tachado. Ahí es como dijo la profe, que, o sea, estas ecuaciones se le pueden aplicar todas las aplicaciones de todas las propiedades asociativas, distributivas, se puede multiplicar, dividir ambos términos. Acá lo que hicimos es dividir todo por 100 y para simplificar y que sea más fácil de resolver. Porque, como dije, ahora tenemos 2 inecuaciones, pero pueden tener 20, 1000 y Sí. estas propiedades nos sirven para resolver de manera más fácil. Claro, ahora sí le entiendo lo que me explicaste, muchas gracias. No, O sea, está tachada porque dice está reemplazada por la que está abajo. Por eso está tachada. Sí, No es que hay- están las dos sí. conviviendo. En realidad, si yo las pongo a las dos conviviendo, les juro que no pasa nada. Porque las gráficas son idénticas. O sea, voy a tener, como son equivalentes, son exactamente iguales. Pero era para mostrar que uno puede aplicar propiedades y simplificar y manejar números más grandes, más chicos, lo que necesite. Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? O empezamos con un problema que van a tener que resolver ustedes y ahí ya no se pueden sacar las dudas. Bueno, pasamos al problema que sigue, que este lo tienen que resolver ustedes. Ahora le vamos a dar 15 minutos para que se junten en grupo y los resuelvan y nos muestren alguna solución planteada. Intenten trabajar de esta manera, creo que la más simple, no se olviden de utilizar los cuadros y darle a las variables de decisión una descripción y unidades. Acá le dejo el problema para que vayan leyendo. Recuerden los pasos. Identificar los datos no controlables, las variables controlables, las limitaciones y el objetivo. Esos son los 4 elementos que tienen que identificar antes de mover un dedo. Una vez que lo tienen identificado, acomodan en forma de tabla y esa tabla la pueden traducir a inecuaciones, a esas inecuaciones que por supuesto convertidas en ecuaciones, tomada la igualdad de esa inecuación, van a poder encontrar los resultados aplicando cualquiera de los métodos numéricos que he mencionado y ahí les pide graficar el modelo resultante. A trabajar.
Profe, Sí, diga. el estudiante en la bolsa no llevaría, entre las dos bolsas, no llevaría más de 150 folletos, ¿verdad? Si, ¿para qué las No, no, cargaría si no puede llevar más? Si no, pues si no sabe que importa. no puede repartir más que eso, ¿o no? Bueno, pero las capacidades, a ver, la capacidad de una bolsa es 100, la de la otra es 120. Capaz que lleva 120 y 30, capaz que lleva 70 y 80, o sea, no sé, eso es lo manejable, eso es lo que, sobre lo que tiene que decidir. Sin dudas que lo máximo que le conviene llevar son 150 en total. O sea, tendría que ver cuánto espacio vacío deja en cada una de las bolsas. O si lleva una bolsa llena y la otra, por ejemplo, una bolsa con 100 y la otra con 50. No sé, eso justamente se plantea para encontrar la mejor combinación. Bien, profe, muchas gracias. Profe, ¿las bolsas no tendrían la misma capacidad? O sea, No, no, digamos, porque ahí dice, en una caben 120 y en la otra caben 100. capaz que los folletos son distintos. O sea, una bolsa es sí o sí para folletos de uno y la otra es sí o sí para folletos de otro. Exactamente, sí. Ah, bien. O sea, es como que un negocio le da la bolsa, y, una bolsa y el otro le da la otra. No son de él, sino que se la dan. Ah, listo, gracias. Chicos, ¿alguna otra duda, consulta? Si no, en 5 minutos presentamos algo de lo que vayan haciendo. Bueno, lo tomo como que no hay dudas. En -4 presentamos los avances que vayan teniendo.
Chicos, ¿alguno terminó y quiere mostrar o vamos volviendo si alguno... ¿Todavía no, profe? Bueno, le doy un ratito más. ¿Que no estamos todavía? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿alguien por ahí? Sí, profe, traté como de seguir la secuencia para modelar y no me está saliendo, digamos. Bueno, veamos qué Algo hiciste, debo estar Franco. apretando mal. Compartí pantalla, Franco, veamos Lo tengo en que una hoja. saque foto. Claro, no, lo tengo en una hoja y está medio... Bueno, a ver, ahí le saco foto. ¿Vos? Bueno, ¿quién más puede mostrar? Porque si no apuntamos a cualquiera. Profe, Sí, yo lo tengo hecho, pero, o sea, no llegamos a hacer la gráfica. bueno, veamos. Hasta que Franco saque foto y todo lo demás, Florencia nos muestra. Ahí le muestro. ¿Se está viendo? Sí. Sí, se ve. Pudimos, entre las variables que no eran controlables, pudimos identificar el precio de cada uno de los folletos, la capacidad de cada bolsa y la cantidad de folletos que van a ser entregados por día. Entre los controlables, la cantidad de folletos entregados de cada una de las dos empresas. El objetivo va a ser maximizar la cantidad de dinero que vamos a obtener. Bueno, acá pusimos las variables, digamos, que vamos a tener en cuenta y nuestras restricciones, que entre la cantidad de folletos entregados de Fábrega y la cantidad de folletos entregados de Gabarino tiene que ser menor o igual a 150. Que la cantidad de folletos entregados de Fábrega tiene que ser menor o igual a 120, que es la capacidad de la bolsa, y la cantidad de folletos entregados de Gabarino tiene que ser menor o igual a 100, que es la capacidad de la otra bolsa. Y este de acá abajo, digamos, sería nuestro modelo. A ver, ahí. Bien. Ahí, para acomodarlo en tabla, para que quede como las restricciones están bien, el objetivo está mal escrito. Porque toda la gente que alguna vez en la vida hizo análisis, álgebra,
Los quiero matar cuando ponen la variable y después el coeficiente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se han reseteado? ¿Han comenzado a estudiar letras? ¿Qué ha pasado? Un desliz ahí. Bueno, entonces eso tiene que estar siempre coeficiente variable, nunca al revés. Bien. Desliz. La Igual otra. acá también. Listo. Ahora, cuando eso, ya que estamos, Flor, yo te voy a pedir. Ahí vamos a poner exactamente la manera en que se puede, digamos, que se acomodan los datos para que resulte en el sistema de ecuaciones que pusiste antes. Entonces, tenemos los dos folletos, que son F y G, según las variables que usaste. El precio va a ser 5 pesos por unidad, ¿sí? Bien. O sea, allá donde pusiste precio es 5 pesos por unidad, no solamente pesos, porque tanto F como G se miden en unidades. Bien. Bien. Primera fila para reflejar lo que tenés escrito. Primera fila. Capacidad total sería, ¿sí? Bien. La capacidad total va a decir que 1 de Fábrega más 1 de Gabarino, agrego columna a donde va a estar la capacidad. Agregar a la derecha. Ay, pura que sos de las mías que no sabéis que era derecha. Yo no sé que era derecha. Yo no sé directamente. Bueno, entonces, ahí como título de la columna va a ser capacidad o disponibilidad. Disponibilidad, si querés ponerle, bueno, no importa, pero la idea es que eso es lo que se puede, ese es el techo, ¿sí? Entonces, cuando vengo a la fila de capacidad total, digo que cada vez que aporte que saque ¿cómo se llama? Un folleto F, o cada vez que saque un folleto G, voy a contribuir a los 150 que puedo distribuir en total. Ahí, 150. ¿Sí? Entonces, cuando yo saque un F o saque un G, eso tiene que ser menor o igual que 150. Otra fila. Insertar fila abajo. Bien. Entonces ahí va a estar la capacidad de la bolsa F. Que está medida en unidades. Bien. Cuando yo necesite llenar la disponibilidad o ir tomando de la disponibilidad de folletos F, voy a ir sacando de a uno. ¿Sí? Entonces, en la primera columna, ahí 1. Y cuando esté considerando la capacidad de la bolsa F, sin dudas que no voy a tener ningún folleto G que llene esa bolsa F. Entonces, la disponibilidad de folletos F, ¿cuánto era? 120. 120. Bien. Otra fila. Y ahí voy a tener la capacidad de la bolsa G. Que cuando vaya a sacar folletos G, no voy a considerar, no voy a contar con los folletos F. Cada vez que saque un folleto G va a contar como 1, o sea, la velocidad de salida es 1, y la disponibilidad es 100.
Cuando lo tengo acomodado de esa manera, entonces sale el sistema de ecuaciones que tenés ahí. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. A ver, ¿quién más? Digamos, ¿3 Sí. ecuaciones o 4, profe? 3 y el donde dice precio es la función objetivo que tiene acá, que nosotros le vamos a llamar acá donde dice D, la que está abajo, la función que pusiste ahí que acabo de retarlos por los coeficientes. Bueno, a eso se le llama función objetivo y se escribe como Z. Entonces, en vez de pesos, ahí vas a poner Z, ¿sí? Que está expresado en pesos, es cierto, pero acá para que pueda estar expresado en pesos, yo no tengo 5 pesos, porque si no tendría unidad por peso. ¿Cómo hago para que me queden pesos solamente? Serían 5 pesos por unidad. Exactamente, 5 pesos por unidad. Ahí está. ¿Sí? Entonces están los 5 pesos por unidad, acordarse que eso va antes que la variable, ¿sí? Cada vez que pongan después de la variable, recibirán gran escrache. Y a esa función es que hay que maximizar. Cuando hablo de maximizar, estoy hablando de maximizar una función de una recta. ¿Sí? Estoy hablando... ¿Se acuerdan cómo encontraba el máximo de una función? ¿O el mínimo de una función? Derivando, profe. Encontrando los Derivando. puntos críticos Puntos críticos. después de derivar. Exacto. Si la función no es lineal, encontrando los puntos críticos, si la función es lineal, derivando. Y eso, digamos, derivando esta función, vamos a encontrar el máximo, o sea, el óptimo del sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? O sea que yo voy a tener que quiero maximizar, y acá se le pone Z maximizar, o sea, Z max. Si han leído algo, ya deberían estar poniendo, ¿sí? Z, que es la maximización de 5 pesos por unidad por cada folleto F, que está medido en unidades, más los 7 pesos que contribuye cada folleto G medido en unidades. En cuanto a las restricciones, recomendación. Cuando yo escribo una restricción, la bautizo. Así como he definido las variables, también bautizo las restricciones. Porque en algún momento, cuando manejemos 50 restricciones o más, ahí van a entender por qué les decía que había que bautizar. Porque después, cuando tengo muchas, ya con que tenga 10 restricciones, cuando tenga los resultados tengo que entrar a buscar qué significaba, por qué. O sea, que un atajo es tenerlas así definidas, igual que las variables, definidas las restricciones. Cuestión que cuando vaya a interpretar, la interpretación sea rápida. Preguntas de los que no pudieron entenderlo. ¿Todo lo demás lo han entendido? Melissa, el lunes, ¿sabes cómo vas a trabajar con esta gente? El lunes la van a descoser, porque vas a poner algo y lo van a hacer al toque, porque entiendan todo, entendieron todo, no tienen una duda. Profe, o sea, yo cuando lo hice mal, pero con lo que usted explicó, o sea, ahí lo corregí, lo entendí, pero yo lo tenía hecho igual que los chicos, que las chicas, no sé, no había hecho con 4, yo tenía 2 nada más, filas en la tabla. También. Bueno, no importa la tabla, es, a ver, el entrenamiento que les doy para que acomoden los datos, porque muchas veces cuando hay muchos datos,
O por ejemplo, en este caso, que solamente una de las variables contribuye a un requerimiento, por ejemplo, entonces por ahí tienden a confundirse. Cuanto más estructurados y acomodados estén los datos, menor es la probabilidad de que se equivoquen en la formulación del modelo. O sea, no importa, capaz, les digo, capaz que hay alguien así que la descose y no necesita armar la tabla, no la arma. Pero en las etapas iniciales es recomendable armar esa tabla, porque de esa manera ustedes van a acostumbrarse a organizar los datos y cuando hay muchos datos, las tablas son realmente importantes porque me permiten hacer un traslado directo hacia la formulación del modelo simbólico. Pero la cosa es que se entienda, ya les digo, los pasos. Paso 1, identificar los datos no controlables. Paso 2, identificar las variables que son controlables. Paso 3, las limitaciones. Paso 4, los objetivos. Una vez que tengo todo identificado, armo, digamos, lo aclaro, por ejemplo, usando una tabla. Una vez que está eso, recién entro a hacer el sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? En cuanto al gráfico lo pueden hacer usando GeoGebra, por ejemplo. Creo que manejan GeoGebra. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque manejaban, no sé, en discreta, no sé en qué materia les hacen trabajar con GeoGebra. Análisis, ¿qué será? Bueno, tranquilamente, y ustedes saben que el GeoGebra es súper amigable, entonces pueden cargar los datos en GeoGebra y mostrarlos y obtener los gráficos, al menos en esta etapa que trabajamos con modelos gráficos. Una vez que terminamos de entender conceptualmente programación lineal, nunca más hacemos gráficos, sépanlo. También lo pueden hacer con Excel, ¿no? Ah, esa es la otra. Con el graficador de Excel no hay problema. Bueno, 5 de la tarde, hora del té inglés. Clase que viene. ¿Qué tenemos que hacer, Melissa? Vamos a hacer un análisis rápido de las gráficas del modelo gráfico y vamos a comenzar también con la parte de análisis de sensibilidad, así que vayan leyendo sobre eso. O sea, a ver, tenés que ser más enfática. Análisis de sensibilidad, ¿toca el día lunes? Sí, el día lunes. Bien, estudiado. No es vayan leyendo, estudiado. Va a ser una sesión de respuestas que vamos a dar nada más. ¿De acuerdo? Bien. Niños. De acuerdo. Sí, profe. Bien, muy buen fin de semana. Espero que se diviertan, que descansen y que el lunes vengan con toda la onda, porque la Melissa, que es re exigente, lo está a tener zumbando. Mucho más que yo. ¿Sí? Ya no lo vemos, ¿verdad? Hasta el jueves. ¿A usted? No, yo aparezco en cualquier momento. Soy como el sol, Patricia. Así, siempre Bueno. jorobando. Siempre No, jorobando. está bien. Está bien que aparezca. Es para no extrañarla tanto. Ah, bueno, gracias. Gracias. Bueno, buen fin de semana, gente. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Que ande bien. Chao. Tengan buen fin de semana.